Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Otro día interesante en las bolsas. Es un desastre en muchos sitios, pero bueno, muchas acciones están en soportes. Bastante zona. Si esto no estuviese la coyuntura que tenemos ahora mismo con Rusia, sería una compra clarísima en muchas de ellas. Así que vamos a repasar algunas de las más importantes y otras que están en zonas donde no aconsejo nunca entrar. Ahora las vamos a ver, pero antes de empezar con el vídeo, por favor, te recomiendo que te suscribas al canal si no lo has hecho ya. Aquí te dejo el botoncito rojo para hacerlo. Le des un like si te gusta este tipo de vídeos y los compartas en las redes sociales y los foros de economía, ¿vale? Como PC Bolsa, Mega Bolsa, Rankia, Investing, donde tú quieras. Vamos a empezar con TUI. Por desgracia, es una acción que me pidió un suscriptor y no sé por qué he cometido el error de no apuntar su nombre. He apuntado TUI y no he apuntado su nombre, no sé por qué. Así que te pido mil perdones. Seguramente que sabes quién eres. Vamos a empezar con el análisis. Estamos viendo una empresa que ya hemos traído en alguna ocasión y veamos una tendencia bajista muy clara, donde la resistencia más importante que teníamos ahora mismo en el corto plazo es la media de 200 sesiones que se junta con el soporte de 50% de Fibonacci y está haciendo una resistencia muy dura. Está haciendo una resistencia muy dura. Esto que tenemos aquí es exactamente lo mismo que vemos aquí, es una recuperación del precio por alejamiento tanto en distancia como en tiempo de la media de 50 sesiones, la media exponencial. Así que seguramente veremos una estructura parecida a esta en esta zona de aquí que ya está comenzando a hacer. ¿Por qué estamos diciendo que está bajista? Bueno, pues simplemente el técnico, ya vemos el retroceso de Fibonacci a donde nos lleva, ya hemos visto cómo no ha dormido por debajo de este soporte, pero lo ha tocado muchas veces, así que va a ser fundamental, primero, que no pierda el 38.2, que es este soporte aquí, del cual hoy lo ha tocado, es muy importante que no lo pierda, y que se mantenga durante unas semanas oscilando entre las dos medias. Una vez dicho esto, podemos asegurar que el precio, después de unas 2, 3, 4 semanas oscilando entre estos dos soportes que coinciden con las medias bastante bien, podría haber un impulso alcista o podría haber un impulso bajista. Cuando el precio oscila entre esas dos medias, sabemos que va a haber un movimiento fuerte, pero no sabemos en qué dirección. Lo que sí está claro es que el movimiento todavía es tremendamente bajista. No hay absolutamente ningún cambio que nos haga pensar en que puede haber un impulso alcista dentro de poco. Lo único llamativo es esta divergencia alcista, donde vemos que los mínimos son decrecientes en el gráfico y en el MAC siempre utilizar el MAC, es un poquito más rápido que el RSI para marcar estas tendencias, ¿de acuerdo? Está marcando mínimos crecientes, lo cual es una divergencia alcista. Veremos si podemos encontrar un soporte en la media de 38.2, si no, pues vamos a intentar hacer un soporte cerca de los 196, de las 196 libras, porque estamos en el británico. Y bueno, pues esa sería una zona bastante clara de compra siempre y cuando no duerma por debajo de esta zona, siempre intentando una entrada a muy largo plazo. Estamos hablando de una empresa que ha sufrido bastante con la pandemia y fijaros de dónde viene. O sea, estamos hablando de una situación que es claramente no entrar, pero bueno, si quisiésemos hacer una entrada o promediar, un nivel clave sería en torno a los 196 libras más o menos para intentar hacer una salida digna si estamos promediando. Vamos con Bank Inter, que se está comportando muy bien, es una de las mejores acciones con esto de la crisis que estamos viviendo con Rusia. Esperemos que no llegue la sangre al río, por supuesto. Yo confío en que no, que la diplomacia funcionará. Y estábamos viendo pues un comportamiento excelente. A pesar de las caídas de ayer, fijaros que no ha habido un derramamiento de sangre en esta zona de aquí, todo lo contrario, sigue por el buen camino. Parece ser que estamos viendo una pausa en este ascenso tan bonito que estaba dejando. Lo que sí nos queda un poquito es este rechazo a este precio que coincidía, fijaros que coincidía en la zona de esta zona de aquí, estos máximos de aquí. Y bueno, al final ha cerrado muy justito, un poquito por encima de esta zona, lo cual es buena señal, pero el volumen era claramente un rechazo a ese precio. Veremos si va a haber un segundo ataque a esa zona, los 5,22 € para superar la siguiente nivel, 5,36. Si supera los 5,22 y los 5,36 claramente, está clarísimo que se va a la parte alta del canal, que si me dejáis ver ahora mismo, porque tengo aquí
No lo sabéis porque vosotros no lo veis, pero aquí tengo el menú de la grabación del vídeo, de la grabación del desktop y no me deja ver los precios de esta zona. Así que a veces me veis que bajo las gráficas, ¿verdad? Bueno, pues estaremos viendo ataques a los 5,75 € con bastante seguridad. Si todo va bien, ¿vale? Todo depende ahora mismo de las noticias. Y bueno, pues ya sabéis cómo va esto. Tenemos a un presidente Biden muy débil dentro y fuera de su país. Tenemos a un señor Putin, no iba a decir presidente de su país, pero bueno, ya sabéis que es una dictadura, con lo cual no tiene mucho sentido decir presidente de un país, ¿no? Si no ha habido elecciones democráticas. Bueno, pues también está muy débil tanto fuera como dentro de su país y les viene muy bien a todo el mundo hacer estas tonterías que están haciendo ahora, que lo único que conllevan es pues una desestabilización económica y todo el mundo va a perder. Les viene muy bien a los políticos, pero económicamente todo el mundo va a perder. Como ellos viven en sus palacios de cristal, les da lo mismo, ¿no? Y vamos a hablar con Repsol. Bueno, pues Repsol se está comportando también bastante bien, sigue dentro de su tendencia alcista, pero vimos un rechazo a esta zona de aquí el otro día, exactamente igual que Bankinter, pero con una pequeña diferencia. El rechazo se produjo justo en la resistencia de los máximos anteriores, lo cual es mala señal. Os digo porque es una pequeña diferencia con Bankinter, aunque el gráfico es parecido, Bankinter no solo no superó esa zona, sí que cerró un poquito por encima, lo cual cambia completamente el gráfico. Repsol no. Además está teniendo una pequeña crisis en Perú, que me duele mucho decirlo para una empresa española como el Repsol, que bueno, pues sabéis que en Perú ha habido un pequeño vertido de un barco, y digo pequeño, pero han sido 6.000 barriles, lo cual ha llevado aproximadamente a 1.740.000 metros cuadrados de costa dañarla completamente con ese petróleo y además 2 zonas protegidas. Y me parece muy triste, no solo porque ha habido un accidente, que además es culpa del barco, porque estaba haciendo una especie como de toma de petróleo. En una zona había una alerta por tsunami debido al volcán, a la explosión del volcán Tonga, y no hicieron ni caso. Se produjo el vertido y no solo no le están reclamando los daños a Repsol, que hace muy bien, sino que además Repsol no está haciendo absolutamente nada para mejorar la situación, no tiene planes de contingencia, no está soltando ni un duro para intentar ayudar y mitigar los daños en absoluto. Bueno, informándome un poquito del asunto, en la zona de Perú es tremendo. Entre el año 2000 y 2019 ha habido más de 500 vertidos. En 20 años, 500 vertidos. Que se dice pronto, 25 vertidos al año. Y es que pasan olímpicamente, ¿verdad? Y a mí eso me duele. A mí como español me duele ver que una empresa española trata así a un país como Perú. Me duele mucho, me duele mucho. Pero bueno, ahora estamos viendo una situación técnica donde estamos viendo que está intentando luchar con la media de 50 sesiones, sigue todo dentro del canal alcista y por ahora ningún dato negativo, excepto esta resistencia fuerte en esta zona, en los 11,40, estamos hablando después de dividendo, los famosos 11,70 antes de dividendo, que coincidían con la parte alta del canal alcista, cerca de los 12 euros, ¿verdad? En la parte alta del canal alcista. Así que posiblemente si la situación no mejora, pues veremos la parte baja del canal o incluso podríamos llegarnos y quedarnos en 9,50 €, que es donde estaba más o menos la zona de rebote del antiguo impulso, del anterior impulso. Así que atentos a Repsol porque puede ser una de las grandes perdedoras en este conflicto. Vamos con Indra. Esta es una de las empresas que sí están tocando un soporte. Había empezado muy bien el día, rebotando en la zona de los 8,79 €, 78, que era donde se está jugando el soporte voy a decir, el canal alcista, se está jugando en esa zona, que además coincide muy bien con este soporte de aquí, que es el 61,8. Voy a ampliar el gráfico, a reducir el gráfico para que lo veáis correctamente. Coincide la zona del soporte del canal alcista con el 61,8 del impulso anterior total, ¿verdad? Hasta esta zona de aquí. No sé si lo veis, hemos tomado ya el impulso, tomamos un impulso anterior más o menos hasta esta zona, donde ya decíamos que la proyección del 161 se había cumplido al tocar esta zona, así que ya no tenía sentido tener ese Fibonacci puesto y creamos uno nuevo donde veíamos otra figura más alcista con un toque máximo en 11,12 €. Ahora se la está jugando todo. Esperemos que el precio sea capaz de retroceder, de avanzar un poquito y dejar aquí una vela martillo, que es lo que le daría una buena entrada. Pero, repito, con esta situación geopolítica que estamos viviendo,
no es momento de entrar en ningún valor. Hay mucha gente valiente que se va a intentar incorporar en precios bastante buenos, pero está todo dependiendo de un botoncito. En cuanto toquen un botoncito y hay dos líos, la caída de las bolsas pueden ser fortísimas. Entonces vamos a tener un poquito de paciencia, vamos a ser un poquito prudentes y vamos a comprar cuando tengamos las cosas claras. En cuanto haya atisbos de recuperación de los problemas que estamos teniendo con Rusia, pues seguramente las bolsas reaccionarán al alza. Es mejor entrar un poquito tarde, imaginaos en el caso de Indra, será mejor entrar en la zona de los 9 euros, perdiéndote estos 25 céntimos que hay ahora mismo de diferencia con ellos, para un ataque otra vez a máximos. Estamos hablando de 11 euros, estamos hablando de 2 euros por acción, estamos hablando casi de un 22% de beneficio en unos pocos meses seguramente, que intentar una entrada muy justita, 9,75, esperar que haya un milagro, y la semana que viene pues te das cuenta que a lo mejor tapa este gap que tenemos aquí en 8,18 euros, con lo cual te puedes dar de cabezazos con la pared, porque si tapa este gap, lo más probable es que baje hasta los 8 euros justos, 8,09 €, 8,10 €, que es donde está el 50% de Fibonacci. Así que yo recomiendo no tocar ninguna acción ahora. Estar con el dedito quieto en el botoncito, no toquéis nada, porque te puedes llevar un buen susto. Todo depende de decisiones políticas que nada tienen que ver ni con tu bienestar ni con el bienestar de la economía. Son dos personas que se están sacando pecho y gritando ahí unos a otros: yo soy mejor, tú eres peor, yo soy bueno, tú eres malo, que no tiene nada que ver con esto. Y bueno, yo no aconsejo tocar absolutamente nada. Vamos con Farmamar, donde ya hemos visto que ayer lunes, tenía que haberlo traído el lunes, pero muchas veces, pues si la economía no acompaña, ¿para qué vamos a decir exactamente lo mismo? Ayer fue un día muy importante para Farmamar, porque hablábamos que tenía un gap cerrado muy importante en esta zona, que ya lo damos por cerrado en los 54,28, que decía algún suscriptor. No, yo es que si te fijas, está cerrado en 54,46, una cosa así. No, el gap empezó aquí, ya está cerrado ahora completamente. Algunas personas decían que ese gap no se iba a cerrar. Pues ya sabéis que con este volumen tampoco es para soñar con cosas grandes. La noticia que habían traído no valía para nada. Muy buena noticia, enhorabuena a los investigadores, pero es que ya se sabía desde no sé cuántos meses antes. O sea, simplemente es una prueba de laboratorio, que además especifica correctamente in vitro. Luego la fase 1 y fase 2, que ya son con seres humanos, ya han visto que efectivamente Aplidin funciona muy bien para el COVID, los resultados son buenos. La fase 3 creo que sigue en fase de reclutamiento, si no ha habido ninguna novedad. Ya veremos cuando termina. Eso sí, viendo los resultados en las diferentes fases de estudio, tanto la fase 1 como fase 2, son estudios muy rápidos. Estamos hablando en fase 1 y fase 2. Una vez terminado el reclutamiento, el estudio dura 5, 6, 7 semanas como máximo. Estamos viendo un tratamiento, claro, estamos viendo un tratamiento de unas pocas semanas para sacar a personas que están graves y no tan graves, ¿verdad?, con un tratamiento de Aplidin que dura unas pocas semanas y directamente te vas a tu casa en la mayoría de los resultados. Me parece fabuloso. Los resultados van a ser rápidos, pero todavía está en fase de reclutamiento, si no me equivoco, que igual ha salido ya la fase de reclutamiento. La verdad es que no estoy siguiendo mucho el Aplidin. Va a ser muy interesante si se consiguen sacar dentro de poco los resultados. Ojalá que sí. Va a ser muy, muy interesante. Pero recordad lo que os dije el domingo. No hay ningún macro contrato con una gran empresa, con una gran farmacéutica. No lo hay. Y eso es un problema. Da que pensar. Otra cosa es el estudio que estamos haciendo también con Aplidin y el COVID persistente. Ahí sí puede haber buen negocio. Ahí sí puede haberlo. ¿Por qué? Porque el COVID persistente va a ser una enfermedad que va a afectar a mucha gente, sobre todo. Parece ser que hay gente que lo ha pasado de forma moderada y le ha quedado secuelas, con lo cual puede haber cierto negocio, y estamos hablando de países del primer mundo. Así que vamos a esperar los resultados, vamos a ver por dónde tira la empresa, vamos a intentar averiguar, a ver si sabemos algo de qué margen de beneficios puede dar el Aplidin y qué cantidad se puede vender, que es lo más importante, ver el nicho de negocio y los beneficios. Si no hay beneficio, el Aplidin no sirve para nada. Por eso os digo que muchas veces están poniendo el Aplidin
como el gran salvador de PharmaMar, y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Os están desviando vuestra atención del objetivo primario, que es Zepzelca. Ese medicamento está dando muchísimo más dinero que el Aplidin y está en fase 3 para más allá del año 25. Estamos hablando que me parece que era mayo o marzo del año 25 la finalización del estudio. Con lo cual es muy improbable que se apruebe antes con una aprobación definitiva en la FDA americana. Pero estamos hablando de un medicamento que ya le está reportando con un 17% de royalties y las ventas de materia prima le están reportando muchos millones a PharmaMar. Aparte, hay 5 hitos por conseguir para recibir 550 millones y la aprobación de 150 millones de dólares. O sea, es que no tiene nada que ver. O sea, Zepzelca está en otra liga, juega en otra liga diferente al Aplidin, porque en el Aplidin, ¿qué noticias tenemos de ventas? Si es que son ridículas. El dinero ingresado por Aplidin es muy, muy escaso. Lo que pasa es que llevan toda la atención al Aplidin para intentar hacer un negocio, no sé con qué intención, cuando no hay negocio. No estamos viendo ingresos, no estamos viendo unas ventas extraordinarias de ese medicamento, todo lo contrario. Entonces, que no os desvíen, por favor, vuestra atención. ¿Vale? Yo espero noticias de Aplidin que sean positivas, pero vamos a estudiar con calma los datos económicos. Bueno, como vemos aquí, el otro día abrió con un pequeño gap, el lunes abrió con un pequeño gap, intentó cerrarlo y casi lo consigue, pero se ha quedado a las puertas. El precio tenía que haber tocado los 55,86 aproximadamente, 55,87 y se quedó aproximadamente, a ver si consigo verlo porque es muy difícil con el programa, 55,82. Queda un pelín por cerrar. Decíamos el otro día que era una zona muy importante esta de aquí. Esta de aquí, justo los 52.20 fue los que tocó, que os dije, 52.20 es importante que no los traspase, que los toque puntualmente pero que cierre por encima, porque si cierra por debajo de los 52.20 no cambia el aspecto técnico, pero el aspecto técnico sigue siendo malo, los fundamentales es de lo mejorcito que te puedas encontrar ahora mismo en España. PharmaMar tiene de los mejorcitos fundamentales que hay ahora mismo en España. Pero técnicamente está claro dónde la quieren llevar. Pero muy claro. Y fijaros, tan solo ha tocado unos 52.22 aproximadamente, se ha quedado a las puertas y cerró en 52.50. Menos mal. Menos mal porque eso ya da pie a nuevas caídas muy rápidamente. Aún así, estamos muy cerca de ver nuevas caídas que le podrían llevar a zonas muy comprometidas. Estamos hablando de una zona entre 40 y 35 euros. Es una zona muy comprometida. Ya veremos lo que ocurre. Estamos viendo que con estas caídas ha subido el volumen. Ha subido ligeramente el volumen. No es un volumen espectacular, ni muchísimo menos. Pero ha subido ligeramente el volumen. Eso puede indicar acumulación. No lo sé, porque eso nunca se sabe hasta que no se ve el movimiento que hay después. Nunca se sabe. ¿Se podría apreciar acumulación? Se podría apreciar, pero como digo siempre, no está en zona de compra. Yo no recomiendo comprar PharmaMar a estos precios porque estamos muy cerquita de ver movimientos a la baja importantes y además es una zona de nadie. No hay soportes importantes en esta zona. No los hay. Así que yo recomiendo que con PharmaMar, por dos motivos principales, no está en zona de compra segura, está lejos tanto de recuperarse como de nuevas caídas y además con la crisis de Rusia, en un momento una caída importante te puede marcar un 10 o un 15% de caída, como ya nos acostumbró el 1 de noviembre, ¿verdad? El día anterior, fijaros qué caída importante, desde los 71 euros hasta los 67, fueron 4 euros de caída, que se dice pronto, que es una caída del 5%, y al día siguiente desde los 67 hasta los 60, estamos hablando de otros 7 euros, que es un 12 o un 13% de caída. Casi en 2 días, casi un 20% de caída, que es que hasta hace nada estábamos rondando los 70 y tantos euros. Hasta hace nada, hasta hace 2 meses. Fijaros qué caída tan tremenda lleva. Así que es muy probable que veamos caídas muy rápidas hasta los 40-35 euros sin ningún problema. Cuidado, precaución. Vamos con ArcelorMittal, que es una de esas acciones que nos sorprendía hace 2 semanas, donde rompía máximos históricos de los 30,08 euros y como bien decía un suscriptor, creo que era Víctor, si no me he equivocado, porque es que tengo una memoria de pez. Creo que era Víctor que decía, bueno, ha roto máximos, pero no los ha roto en el americano. Y efectivamente, en el americano no lo había roto. Y es más, comentábamos que había dejado una estructura bajista muy importante. Se quedó a las puertas
de romper ese máximo, que si lo hubiese roto ya sería una señal de compra clarísima, muy clara, pero vemos como efectivamente se ha cumplido esta promesa de caída y además los rusos pues han ayudado bastante, los rusos y los americanos han ayudado bastante. Está rebotando ahora en la media de 200 sesiones la acción americana y vemos cómo la española se está acercando bastante a esa media de 200 sesiones. Se ha vuelto a meter en el canal bajista, ya veremos lo que hace en las próximas sesiones, pero bueno, por ejemplo, estaba viendo antes en el telediario que las importaciones que vienen de Ucrania son aproximadamente 98 millones de euros en materiales derivados del acero, materias primas para creación de acero. No sé si le afecta muchísimo a ArcelorMittal este movimiento, pero estamos viendo que la caída de cotización es bastante dura. La elevación de las materias primas, pues si hay una crisis en Ucrania, seguramente influirá mucho en el tráfico proveniente de China y sufrirán todas las empresas derivadas de las materias primas al principio. Luego ya veremos cómo se sitúa el mercado, ¿verdad? Pero en un principio todas las materias primas sufrirán bastante si hay un conflicto, que yo creo que no. Como veis, el americano rebota la media de 200 sesiones. Ayer ha habido bastante volumen, así que ahora vamos a comentar lo que le pasa a los futuros. Sabéis que ayer el mercado americano sufría a primera hora muchísimo, justo cuando estábamos nosotros intentando cerrar, y a partir de cerrar el mercado europeo empezó a subir. Y recuperó bastante pues todos sus niveles, ¿verdad? Es muy interesante, lo voy a poner aquí, a ver si me deja. Vamos a poner el Nasdaq. No es el Nasdaq 100, pero bueno, nos sirve como referencia. Está valorado en cientos de puntos, no en 14.000 como estaría ahora el Nasdaq 100. Y vemos como efectivamente dejó un martillo con un volumen que es muy bueno. Hace falta recorrer mucho el histórico para encontrar volúmenes tan grandes. Estamos hablando de ayer, estamos hablando del día 10 de enero, 19 de octubre, el 18 de junio de 2021 y en marzo del 2021 para igualar o superar un volumen tan bueno como el de ayer. Ha dejado un martillo muy interesante, muy por debajo de la media de 200 sesiones, llevaba un alza bastante buena, no se veían unas caídas así desde marzo del 2020 con lo de la pandemia, con lo cual puede haber cierto cambio. Pero hasta que no cambien las noticias, hasta que no veamos un atisbo de recuperación de la paz, por así decirlo, hasta que no veamos acercamientos a posturas donde veamos un acuerdo, algo que nos pueda hacer cambiar de opinión, por ahora no es momento de entrar. ¿Por qué lo digo? Porque una vez más hacen la jugarreta los americanos, donde ayer cerraban con ese martillo verde que venían perdiendo muchísimo dinero y de repente cerraron en verde, lo repito una vez, menuda jugarreta para el mercado europeo, hoy los futuros vienen tremendamente rojos. Fijaos aquí, estamos hablando del Dow Jones, caídas del 1,5, para el Nasdaq un 2,5, para el Nasdaq 100 también estamos hablando de un 2% y el VIX está subiendo casi un 2%, lo cual es una barbaridad, una auténtica barbaridad. Así que cuidado con la apertura de los americanos que nos podemos llevar una sorpresa. Traigo también a Gamesa porque me ha parecido muy curioso, ¿verdad?, este comportamiento que ha tenido tan a la baja, dejando una estructura que podría ser un intento de recuperación al alza, ¿verdad? Cuando vemos esta estructura de aquí podría haber un cambio de tendencia, veníamos de una tendencia bajista y posiblemente le lleve una tendencia alcista para cerrar este tremendo gap en 19 euros, 19,04. Pero no le veo atisbos de recuperar ninguna figura. Es decir, si cierran las próximas semanas este gap, seguramente volveremos a ver caídas. ¿Por qué traigo a Siemens Gamesa? Bueno, la he traído la semana pasada por petición de un suscriptor y también hice un vídeo el domingo donde recordaba que había ciertos datos que me preocupaban mucho. Uno de ellos era Gamesa por ese profit warning que traía de unas pérdidas de 300 millones de euros para el primer trimestre del año 2022 debido a muchos factores, uno de ellos del coste de las materias primas. Y hablábamos de que es una empresa que a pesar de tener más de 33.000 millones de euros en contratos no es capaz de sacar beneficio, lo cual es muy peligroso. Siempre hay muchos analistas que os hacen comparar el EBITDA con la capitalización, la deuda con el EBITDA. Muchas veces nos negamos a creer que sin beneficio no hay empresa. Si una empresa no tiene beneficio,
no hay absolutamente nada que hacer. Por eso muchas empresas de la construcción, como por ejemplo, vamos a poner el Grupo San José, donde tienen muchísima caja, tienen muchísimo negocio, poseen el 10% de este buen negocio que va a ser el Madrid Nuevo Norte, ¿verdad? Y aún así solo ganan 9 millones de euros en 9 meses, que llevaban en el 2021. Tan solo 9 millones de euros, teniendo contratos por más de 600. Con lo cual te deja un margen de beneficio tan escaso que en cuanto tienen el más mínimo problema, pues se vienen abajo. Y la capitalización, pues así lo sufre. Y es lo mismo que le pasa a Gamesa. ¿Qué ocurre? Que ya llevábamos ciertas semanas y meses viendo noticias donde algunos bancos, como el americano, el Goldman Sachs, te recomiendan comprar Gamesa. Y ayer pues venía otra noticia, te recomiendan comprar Gamesa porque podría tener una OPA por parte de Siemens Energy, la alemana, por 31 euros, lo cual era tremendamente exagerado. Claro, la noticia saltó en diciembre, a principios de diciembre del año pasado, lo cual estábamos hablando en esta zona de aquí donde veíamos una cierta recuperación. Aquí te decían, compra Gamesa que puede haber una OPA a 31 euros. Bueno, pues ayer saltó la noticia donde te recomienda el banco Deutsche Bank, aconseja comprar Siemens Gamesa por la posible OPA de Siemens Energy. Estás repitiendo una vez la jugada para que tú pues meterte en la cabeza de que puede haber una OPA, cuando no hay nada escrito, ¿vale? Y aquí sí, ya son un poquito más realistas, pero no te dejan de ser un poquito puñeteros, donde te dice, os leo textualmente, el analista de Deutsche Bank, Gael de Bray, ha elevado la recomendación sobre las acciones de Siemens Gamesa desde mantener hasta comprar, aunque, y pongo entre comillas, reduce el precio objetivo desde los 28 euros hasta los 20 euros por acción. Es decir, casi reduce, bueno, casi no, reduce un 40% el precio objetivo, que es una auténtica barbaridad. Y aún así te dice, en vez de mantener, compra. Digo, ¿cómo es posible? ¿Me rebajas un 40% el precio objetivo donde antes tenías mantener y me lo pones en compra? Reduciéndome en 40% el precio objetivo. Aquí hay algo que no cuadra, ¿verdad? Le da un potencial alcista de las acciones, de sus acciones de un 25%. Bueno, vamos a examinar un poquito el gráfico y vamos a ver. Perfecto, imaginemos que efectivamente puede haber una OPA de Siemens Gamesa, una OPA de exclusión a 20 euros. 21 euros, que decía él. Y estamos hablando de la zona del gap, un poquito por encima de la zona de gap. Me estás diciendo ahora mismo que toda esta gente de aquí, que viene desde aquí, desde los 25, 26, 28, 24 euros, ahora resulta que le estás diciendo que puede haber una OPA a 21 euros o 20 euros. Digo, esto no puede ser. O sea, estamos viendo noticias que son tremendas, ¿eh? Tremendas. Una empresa que está perdiendo 300 millones de euros en un trimestre, difícilmente creo yo que la Open a 21 euros cuando fácilmente estamos viendo precios de 15 y 16 euros y no ha dejado de caer. Esperaros un par de meses, incluso un mes, con deciros un mes, y ver la acción a 11 euros y que te salga una noticia diciendo que comprar a 11 euros que puede haber una OPA a 16. Y es el cuento de nunca acabar. O sea, cuidado con estas noticias tan interesadas del Deutsche Bank y del Goldman Sachs, donde el Goldman Sachs hace un mes te decía, compra Siemens Gamesa que va a haber OPA 31 y no hay OPA. Y estamos ya en 16. Y ahora que están en 16, compra que puede haber OPA en 21. Digo ya, así como la anterior. Digo ya, cuidado, cuidado con estas noticias, me ha parecido muy interesante comentarlas porque está al alcance de cualquiera, lo ponéis en Google, OPA de Siemens Gamesa y veréis como la primera que te sale es la de Goldman Sachs a 31 euros y ahora esta de Deutsche Bank a 21 euros. Así que, por favor, tener mucho cuidado con este tipo de noticias tan malintencionadas, que a saber qué intenciones hay detrás de esto. No creo que haya una OPA hasta que vuelva a tocar mínimos Siemens Gamesa. Las OPAs funcionan así. Primero te tiro la cotización y después cuando ya estéis desesperados, ahora sí os hago una OPA y parece que os estoy haciendo un regalito. Bueno, pues nada, muchas gracias por verme. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like y compartir en las redes sociales y en los foros de economía como PC, Bolsa, Megabolsa, Rank Investing y demás, ya sabéis. Pues como digo siempre, un saludo a todos y chao.